En su momento pregunte, tranquilo. Yo debo manejar el escenario y justificar y contextualizar. ¿Me permite eso dentro? No le quiero, ni lo quiero hacer de faltarle el respeto, pero sí me siento que me faltan el respeto. El caso suyo cuando hay una rueda de prensa y su merced me la quiere manejar. Claro, señor, déjeme terminar. Su merced no tiene afán. Su merced no tiene afán. Afán pueden tener los demás también, pero ¿qué hacemos? Damos paso Entonces, al secretario de Hacienda, y le pido el favor, si Martín nos lo permite, porque ahora es el que maneja la rueda de prensa, de la trazabilidad del informe. Por eso estoy diciendo con objetividad. Con objetividad, claro, Martín. Porque se están evaluando 2021. Ese es el momento. Pero todo, y entonces los planes de mejoramiento, doctor. Sí, hay que tener en cuenta la... Y aquí lo que nos está diciendo el Contralor, claro, hacemos las observaciones para mirar en los planes de mejoramiento que recomendaron desde el 2006, tenemos planes de mejoramiento o más atrás, cómo hemos ido superando las demás administraciones y nosotros en qué etapa estamos. ¿Y el tema de la contratación, alcalde? Sí, también ahí vamos. Espérese, a ver qué le van a solicitar. Por favor, primero permitimos... Y de una vez digo lo siguiente, porque yo tengo una audiencia precisamente que tengo que retirar y mi equipo va a hablar técnico. La contratación no ha sido mucha en este gobierno. Y por eso inclusive viene una observación. Y si me hacen seguimiento, que sé que lo hacen los que son objetivos, ayer tuvimos comité de orden público. Y nosotros teníamos un superávit de fondo de seguridad. ¿Cómo les parece? Y hasta ayer se tomó, inclusive se hizo la observación y seguimos en espera plata reservada del primer año de 400 millones para el tema de cámaras. Pero es en su momento para el centro de cómputo. Entonces, como no gasté esa plata ahí, me pueden cuestionar, claro, pero yo no la voy a gastar porque es lo único que tengo reservado para cámaras, porque yo no sé en proyección de presupuesto si el año pasado o este año me podía ingresar esa plata. Y entonces teníamos un proyecto de apoyo a la clínica veterinaria del grupo Guías. Hasta ayer, después del primer año, hasta ayer se evaluó el proyecto. Y la plata estaba reservada desde el primer año. ¿Ese requerimiento sale acá o no, doctor? Sale el requerimiento. Y segundo, el tema de contratación, no ha habido mucho. En el endeudamiento sí está contratado el endeudamiento, ¿casi en cuánto? Tenemos nosotros, por utilizar a un señor alcalde... 24, ¿pero contratado cuánto? 70%. Y comprometido el 20% como el giro al regalía. 11.000 millones de pesos están pendientes por contratar de los 35.000 aproximadamente. Entonces, doctor Mauricio, tiene usted la palabra para el caso de la trazabilidad de todo el proceso de la auditoría y la Contraloría, sin descartar nada de los gobiernos pasados, y ahí el doctor Blas tiene la memoria. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación presentes, a las personas que nos escuchan por los diferentes medios de comunicación, por redes sociales. Para nosotros es muy grato hoy dar explicación respecto al informe final de auditoría que realizó la Contraloría Departamental para la vigencia 2021. Sin antes no hacer algunas apreciaciones que nos parece muy correcto hacerlos. Primero, cómo va a estar estructurada esta rueda de prensa desde la Secretaría de Hacienda. Primero, nosotros cómo recibimos la Secretaría de Hacienda en ese proceso de empalme. Ya ahorita voy a entrar a explicar cada una de las situaciones particulares y de una vez para, digamos, hay algunas personas que inclusive pertenecieron a esta administración y que hoy están replicando sobre ese medio de comunicación donde tergiversan, a mi manera de ver, algunas situaciones que vamos a entrar a explicar y que nos parece fundamental que cada uno de ustedes conozcan. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros la Secretaría de Hacienda? Resulta que nosotros en ese proceso
el comportamiento de los ingresos tributarios, nosotros observamos que durante más de 10 años es completamente lineal. Entonces vimos que los impuestos que pagan los ciudadanos nunca incrementaba. Entonces nosotros dijimos, ahí pasa algo. Realizamos una auditoría financiera interna a los tributos territoriales y se identificó que al municipio dejó de percibir la suma de 1.400 millones de pesos aproximadamente por impuesto predial. Es decir, que ustedes, los ciudadanos, los que nos están viendo ahora en este momento, esa plata se fue a parar a los bolsillos, no sabemos hoy de quién, pero resulta que hoy hay unos implicados por esa presunta responsabilidad penal, fiscal, disciplinaria, administrativa, y hay unas investigaciones por parte de la Fiscalía. Nosotros identificamos esa situación, pero eso fue producto de ese mismo trabajo que se hizo en el proceso de empalme. Entonces, ¿esto a qué llevó? Entonces nosotros empezamos a ver, pero ¿qué es lo que está pasando? Nosotros identificamos en ese proceso de empalme también una situación muy particular. La administración anterior, y ya lo decía la doctora Dorizán acá, en el 2017 existió una auditoría donde manifestaban que el municipio requería urgente prácticamente un cambio de sistema de información. La administración anterior lo que hizo fue contratarlo, lo pagó en un 95% y nosotros en ese proceso de empalme identificamos que ni siquiera la administración lo conocía, situación que la contadora de ese momento, y hay un oficio a la misma oficina de control interno de gestión, donde advertía inclusive a la supervisión de esos contratos, de ese sistema de información que oscilaban a los 1.400 millones de pesos. El 95%, oíganme bien, el 95% se había pagado sin haberlo recibido el municipio. Entonces, eso originaba también esos actos de corrupción identificados en ese proceso de empalme. Nosotros lo dejamos establecido, los conocen los entes de control, lo conoce la Procuraduría, lo conoce la Fiscalía, lo conoce la misma Contraloría Departamental. Esa situación específica donde nosotros establecíamos ese hallazgo producto de ese proceso de empalme, y si ustedes se dan cuenta, ¿qué fue lo que refutó el alcalde saliente respecto de ese informe que se entregó en conjunto de todas las unidades ejecutorias? A la única secretaría que no hubo observación por parte del administrador alcalde saliente fue a la Secretaría de Hacienda. Entonces, ahí empezamos nosotros, porque esto está enfocado desde la gobernabilidad y desde la institucionalidad. Entonces, desde la gobernabilidad, ese tema de haber nosotros identificado esas situaciones que marcaron, y ahí le respondo inclusive a algunos corporados que han hecho énfasis en que no tiene incidencia que nosotros podamos ejecutar nuestro plan de desarrollo teniendo situaciones anteriores, y ya vamos a entrar a demostrar, porque una de las situaciones y el segundo punto de esta rueda de prensa precisamente es hablar del hallazgo de tipo penal por el déficit en los ingresos corrientes de libre destinación. Entonces, ya ahora ustedes pueden observar, si ustedes ven dentro de la presentación, desde el 2014 hasta el 2019 nosotros o la administración municipal presenta déficit. En el 2014 de 10.000 millones de pesos, en el 2015 de 27.723 millones de pesos, en el 2016 18.000 millones, 2017 16.838 millones, 2018 5.193 millones, en el 2019 10.486.000. Si ustedes, son 10 millones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, obviamente tenemos que abonar que en este último periodo existieron más de 8 alcaldes. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Recuperando la institucionalidad. Nosotros recibimos la Secretaría de Hacienda con un secretario de Hacienda encargado. Pues obviamente ahí es donde vamos a entrar a hablar del por qué el sistema de información, porque son circunstancias que sí inciden hoy en las auditorías
financieras que nos hacen los entes de control. Entonces, en el 2020 ya nosotros en esta administración presentamos un superávit de 7.697 millones, pero eso tiene también digamos que un aval para darle a la administración del 2019. Se causó el impuesto de industria y comercio, que es el más representativo, del 100%, del 100% de nuestros ingresos tributarios, el 50% lo aporta industria y comercio. Entonces, nosotros obviamente recaudamos las acciones que hicieron en el 2019, debemos abonarle a la administración del 2019 esa situación, pero nos entregaron con un déficit de 10 millones de pesos. Entonces, nosotros partimos desde el punto 1, desde el punto 0. Desde el año 2020 empezamos nosotros a planear cómo se iba a ejecutar nuestro plan de desarrollo Yopal Ciudad Segura, y no contábamos tampoco, porque para nadie es un secreto, que en marzo 20 se decreta la emergencia de salubridad pública, y eso cambia las reglas de juego. ¿Y cambia las reglas de juego en qué sentido? Para todas las personas que me escuchan, ustedes saben muy bien que fue muy intermitente esa emergencia de salubridad, fue muy dura la emergencia decretada a nivel mundial, nacional y local, lo que hizo que en industria y comercio, pues las actividades comerciales, de servicios industriales, se abrieran intermitentemente, y eso hizo que las ventas bajaran y se causó un impuesto totalmente inferior a lo que se pretendía recaudar, lo que hizo que nosotros en el año 2021 tuviésemos un déficit en los ingresos corrientes de libre destinación de 4.863 millones aproximadamente. Nosotros hemos dado, para dejar una claridad, porque ahora saldrán allá algunos concejales y algunas personas que han trabajado en esta administración, que yo dije en algún escenario que eran 5.200 millones. Sí, es cierto, en este momento en el FUT está subida esa información, pero nosotros hemos hecho unos ajustes, y hoy se ha determinado el ejercicio del cierre de la vigencia fiscal 2021 un déficit de 4.863 millones. Situación que no... Perdón, doctor Mauricio. Mire, yo sé que ellos son técnicos, pero ya hay gente muy pendiente de esta rueda de prensa. Y agradezco a los medios que me lo permitan, los que me lo permitan. Yo fui alcalde en el 2015 encargado, 45 días. Miren cómo estaba el déficit presupuestario. Y alguien dijo por allá, eso es cierto, presupuesto lo proyectaron con más para el caso, y yo encontré, que no me dejan mentir, y disculpe que abuse de su nombre, jefe de prensa Orlando Correa. Y nos hicieron la mofa de que es que el alcalde sí tapó el hueco. Yo sé por dónde la situación para el caso, y mire el TAM. Y segundo, en lo que es de mi gobierno, con todas las dificultades, pues que al caso le pregunto a los ciudadanos y a los empresarios. Llevo 3 meses de gobierno, arranca en marzo COVID. ¿Cómo es que se paga y se opera y se dinamiza la industria y comercio? ¿De dónde sale ese impuesto? ¿Por qué se cobra? ¿Qué pasó con los comerciantes? Y yo les aprovecho para decirle a ellos, muchas gracias, fueron generosos con el municipio, que hoy tenemos ese resultado arriba de superávit en el 2020 de 7.000 millones de pesos, y el déficit para el 2021 que no llega a 5.000. Miren toda la regla de ahí para abajo. Estamos por debajo de otro techo en el 2018, pero mire dónde arrancó la sanidad de esas finanzas, doctor Blas, usted lo anunció. Ese de 27, esa es la tabla última, pero cuando yo llegué, usted me asesoró, era 40.000 el hueco fiscal, ¿o no es verdad, doctor Blas? Es que cuando se hizo ese cierre, porque esto es producto de documentos oficiales, pero por ejemplo, cuando se hizo el cierre de los 27.000, no se contabilizó, por ejemplo, la deuda en subsidios, que ascendía a más de 14.000 millones de pesos. Con ese solo dato, rebasaba los 40.000 millones de pesos. Y cuando entra esta administración en el 2020, aún teníamos un rezago, que ya lo explicó aquí el doctor Mauricio, estaba por encima de los 12.000 millones esa deuda.
En tema de subsidios. En solo tema de subsidios. Porque adicionalmente hay otros temas que son, y que no sé, digamos, no salieron en la auditoría, como son las contingencias, las demandas contra el municipio, que son altas. O sea, todo esto es un engranaje. Para eso toca dar la palabra para que aquí el doctor Mauricio, que es el secretario de Hacienda, haga todo una introducción al tema de cómo son las finanzas municipales. Pero yo sí quería que quedaran claras esas tres. La curva, porque fui alcalde, y miren, iniciamos el buen comportamiento, para que mi antecesor entregara, se le reconoce, el techo que entregó, sin embargo, arroja 10.000. Nosotros ya tenemos superávit y el 2021 en pleno COVID, paro, migrantes y todo lo demás. Porque es que se tiene que evaluar todo en conjunto. Es respetable el que va a la cifra, ¿y por qué tal cosa que eso ahí se vicia? Ahí se vicia. Y no me quito y afrento las circunstancias. Quien sacó el informe lo sacó con sevicia para la parte pertinente. Siga, doctor Mauricio. Para evitar otra situación que encontramos, es que para evitar la suspensión de giros por parte del Ministerio de Educación Nacional, esta administración le tocó apropiar de sus recursos propios más de 1.700 millones de pesos para subsanar situaciones de la nómina de educación, donde se pagaba por encima de lo autorizado por el gobierno nacional. Entonces, para responderle también que sí tiene incidencia las actuaciones anteriores y que si nosotros no hubiésemos hecho lo pertinente, nos habían suspendido los giros para todo lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones en Educación. Entonces, para que vayan sumando. Otra situación, encontramos... Pero yo quiero que es que le den hincapié aquí a lo siguiente y no me desanimo a intervenir. Quiero que los ciudadanos sepan una cosa. Es como una multa de los recursos propios de los yopaleños pagar esos 1.700 millones que no se debía haber sucedido. Esa multa es lo que debía haber asumido el gobierno nacional, Ministerio de Educación, pero por tener malos manejos, malos comportamientos, contratar indebidamente, le asume esta administración para subsanar y que nos levantaran el veto. Y si no, imagínense ustedes, los profes sin salario, que así era la cosa, ¿no, doctor Blas y doctor Mauricio? Sí. ¿Dónde teníamos proyectado y presupuestado nosotros ese golpe de 1.700 millones de pesos? Vayamos sumando. La otra situación que encontramos es que en documentos y en ese proceso de empalme se evidenció que se había liquidado Ceiba. Resulta que esta administración, pues obviamente con los buenos oficios que hizo la anterior, nos dejaron un inconveniente, y es que no estaba financiada dentro del presupuesto 2020 ni 2021, que eso ascendió a más de toda la liquidación de Ceiba, tanto en la etapa inicial como en la post cierre de la liquidación de Ceiba, a más de 2.400 millones de pesos. Entonces, para ir mirando que son situaciones y con las grandes limitaciones que tenemos nosotros en la consecución de recursos propios. Por eso ahora más adelante vamos a hacer alusión qué es lo que nos espera. Entonces, ahí vamos a mostrarle unas diferentes estrategias que están contempladas hoy dentro de un plan de acción y que, como lo ha manifestado el señor alcalde en diferentes escenarios, Yopal tiene salida en materia financiera. Lo que sucede es que el mensaje que envió el señor alcalde cuando rompió el vaso tiene un significado bastante gigante. Nosotros encontramos así totalmente destruida, por decirlo así de alguna forma, la Secretaría de Hacienda, y encontramos un caos en esa información financiera que se estaba presentando. Pero eso debido a ¿qué? A que estábamos llevando muchas situaciones de manera manual, siendo hoy un municipio capital de segunda categoría, creciendo exponencialmente, porque nos atrevemos a decir que ya Yopal tiene más de 250.000 habitantes, pero hoy censados 178.000 por el DANE. Entonces son situaciones, y
circunstancias que debemos tener en cuenta al momento de hacer apreciaciones sin conocer administrativamente qué es lo que está pasando al interior. Entonces, encontramos que se estaban haciendo muchas situaciones al interior de la administración de manera manual. Entonces, hoy no tenemos, y ya nosotros nos tardamos 18 meses para poder subsanarlo del sistema de información y entramos en una era de transformación digital que hoy nos está dando resultados, y ya le vamos a explicar en qué consiste la transformación digital con la adquisición de unas herramientas, y ya ahora más adelante lo voy a explicar, pero quiero explicarles los antecedentes para que podamos entender entre todos el porqué de esos resultados hoy por parte de la Contraloría Departamental. Repito, nosotros respetamos la institucional, asumimos nuestra responsabilidad en el manejo de la hacienda pública, que creo que es lo correcto. Hay circunstancias que son ciertas, hay circunstancias que ya nosotros entraremos a responder, porque como lo dije, aquí hay profesionales que son de la región y que asumen su responsabilidad de acuerdo a sus actuaciones, pero hay situaciones que vienen, y ya lo decía el señor Contralor, el doctor Cipriano, porque tomé atenta nota, alcancé a escucharlo 5 minutos antes de llegar acá a la rueda de prensa, donde hablaba de rezago de las diferentes administraciones anteriores, que son hechos de periodos anteriores, el tema del no cumplimiento de los ingresos corrientes de libre destinación, ¿por qué se da? Ya lo vamos a hablar acá, ¿por qué esos 4.863 millones? Y de una vez lo explico para pasar a ese segundo punto de el hallazgo de tipo penal, que no es más sino manifestarle a todas las personas que nos escuchan que se apropiaron, o la apropiación inicial el año pasado por ingresos corrientes de libre destinación fueron 89.000 millones de pesos, que se contrató por esa fuente de financiación 83.000 millones de pesos aproximadamente, y que en la ejecución de ingresos ustedes ven reflejados hoy 73.000 millones de pesos. Por eso ellos hablan en el informe de un déficit de 10.000 millones de pesos en la fuente de financiación, ingresos corrientes de libre destinación. Situación que no es cierta bajo ninguna circunstancia, porque digamos que el déficit no se mide por el comportamiento de las ejecuciones de ingresos, sino obedece a una serie de actuaciones en materia contable, presupuestal, económica y lo que ustedes quieran. Y nosotros observamos que habían situaciones, por ejemplo, y ahí es donde yo digo el tema del sistema de información, y sigo haciendo énfasis en el sistema de información. Encontramos que ustedes, los contribuyentes o los ciudadanos de Yopal que nos escuchan, pagaban sus impuestos, pero la administración no sabía quién le pagaba. Entonces se demoraban los pasisalvos 6, 7 meses, hasta un año, más de un año, encontrando nosotros situaciones de esas. Entonces hoy ya se está corrigiendo eso, pero tengan en cuenta también que esta administración, para subsanar esa situación, se tardó 18 meses. Entonces, lo que quiere decir que durante el 2021 tan solo tuvimos 4 meses, unas jornadas supremamente maratónicas de trasnocho para poder alimentar el sistema de información de manera manual, porque el antiguo sistema de información se llevó la información. Entonces, siendo hoy propietario, porque la administración pagó 1.400 millones de pesos por esa situación, y debo manifestarles también, y es objeto también de que la Contraloría nos haya dicho eso, no tenemos nosotros ningún inconveniente, bajamos la cabeza en ese sentido, pero estamos corrigiendo muchas situaciones, y se debe mirar no solamente el aspecto netamente técnico, sino pues yo también trabajé en el año 2000 en la Contraloría Departamental, y allá somos muy netamente técnicos y cuadriculados a unos formatos y nos dicen cómo es que debe salir el resultado. Perdón, pero esta... Voy a ser de periodista. ¿Cuántos casos que usted recuerde recientemente usted ofició por oficina de cobro coactivo inclusive? ¿Cuántos casos le llegaron diciendo, me está cobrando lo no debido porque ya pagué y tengo el soporte, que usted no lo tenía por el sistema de información, sino hasta ese soporte del ciudadano? Que recuerde cuántos.
Alcalde, yo creo que se me pierde la cuenta. O sea, bueno, pero de un techo para que muchos ciudadanos que nos están viendo dicen, a mí me pasó. Nosotros recibimos diario alrededor de 120 solicitudes. Con recibos y soportes. Con recibos, soportes. Y nosotros el que año no pasado, aparecieron en el sistema ni el empalme ni esto. para darles un ejemplo, el año pasado oscilaba, y por eso eran los debates en el Consejo Municipal, nosotros teníamos más de 38 mil millones de pesos sin identificar, 18 mil millones de pesos de solo la vigencia de 2021. Entonces, en ese proceso de cierre nosotros identificamos los contribuyentes que le pagaron sus impuestos al municipio, y hoy ya tranquilamente nosotros les podemos generar paz y salvos, pero eso no ha sido fácil. Llevamos tan solo 4 meses y lo que lleva este periodo, este año, tratando de correr significativamente para poder dar respuesta en tiempo real a cada una de las personas que hoy requieren sus trámites y que hoy requieren que sus paz y salvos sean generados en línea. Entonces, son situaciones que estamos corrigiendo. Obviamente hay diferencias. Perdón, doctor, ¿qué pasaría con catastro multipropósito a ese sistema de información y a los contribuyentes que están siguiendo cada uno de sus medios? Nosotros hicimos un desarrollo, señor alcalde, el año pasado, con el convenio que se suscribió con la empresa de Acueducto Alcantarillado y el municipio, sobre esa primera fase inicial de catastro multipropósito, donde hoy identificamos en líneas, lástima que no pueda hacer la demostración en este momento, pero en algún momento lo vamos a hacer. Nosotros, dentro de ese esquema de cartografía donde está Yopal, oprimimos en un bien inmueble y nos arroja toda la hoja vida del bien inmueble, lo que nos dice cuál es el área construida, si le debe al municipio por concepto de predial e industria y comercio, porque identificamos a través de unas fotos que ya están subidas ahí y un tema satelital, se identifica en línea esa situación, y eso lo que hace es hoy fortalecer nuestro programa de inversión, finanzas públicas fortalecidas y sostenibles en el tiempo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y por otro lado, señor alcalde y personas que nos escuchan, convenio nos arrojó también que existen más de 1.200.000 metros cuadrados que no están en la base del IGAP. Entonces, lo que quiere decir que una vez identificados esos bienes inmuebles a través del proceso de actualización catastral, entrarían a fortalecer los ingresos corrientes de libre destinación del municipio. Y aquí hay una situación que aprovecho para decirle a todos los seguidores o ciudadanos que nos siguen. La administración maneja 2 líneas muy concretas: mejorar las finanzas del municipio que tienen salida, y segundo, todo el mundo tiene que pagar. El que tiene menos, tiene menos paga menos, y el que tiene más tiene que pagar más. Y eso es yo aquí no les voy a decir mentiras, ese es el objetivo, y creo que muchos ciudadanos están de acuerdo, porque hoy quiero hacerle un reconocimiento a todos estos ciudadanos que con COVID, con todas las circunstancias, fueron leales al municipio en el pago de sus tributos. Y segundo, pero salta una realidad, perdónenme lo coloquial, o todos a la cama o todos en el suelo. No es justo que mientras unas personas muy humildes dejan de otras inversiones que también se necesitan, es sagrado pagar el predial. Yo quiero que al final, doctor Blas y doctor, le diga ya yo de este año cuántas de esas personas fieles han pagado ya el predial y cuánto ya le hemos recaudado. Mientras que otras personas se valieron de la trampa. Ahí está demostrado el proceso, por la fiscalía, no lo digo yo. 2, teniendo un edificio pagan por el solo lote. Eso no se compadece. Esa va a ser una de las herramientas que nos pone a todos a pagar. Y yo hoy le entregaba una información a mi equipo de Hacienda de la visión que tenemos. Va a entrar la pedrera, se legalizó. ¿Ustedes qué entienden con eso? Que se convierten en clientes de... Entra la bendición, y al lado de la bendición van a quedar 3.500 más ciudadanos. Sumen cómo se convierte ese sector, que hoy está por fuera
del perímetro sanitario y en el área rural. En el ajuste del POT ingresan, pero ellos demandan servicios, se les va a dar, se están garantizando. La buena generosidad del gobierno departamental está próxima a dar un anuncio en ese sentido. Y por la vía Morichal, promedio, solo un proyecto para enunciar 1000 apartamentos de una empresa privada a un costo de 70 millones, con predio, diseño y la ayuda del municipio. El municipio aporta en el corredor los servicios de acueducto, ya está la troncal del alcantarillado, tal. Y obviamente, vía Picón, sobre la vía Picón que comunica 300, ¿cuántos son, doctora Sonia, clientes más ahí por política de vivienda? Del doctor Manuel Moreno, ¿cuánto es? 1000 viviendas de interés. Entonces, por ese lado serían 2000, casi 2500 clientes para el municipio, pero el municipio organiza sus finanzas y le entrega los servicios y las herramientas para... Eso no lo detiene nadie. Tema, resumen, doctora Sonia, ¿cuántas urbanizaciones hoy ha legalizado entre La Pedrera, Caños Íbar y demás del municipio de Yopal? Alcalde, 32 asentamientos que ya llevamos. ¿Promedio cuántos ciudadanos? 30.000, alcalde. Ahí están. Eso es organizar las finanzas. Eso que usted me dijo, doctor Blas, tiene salida el municipio financieramente. Y lo estamos haciendo con la mayor responsabilidad. Ya las demás administraciones, ustedes, señores periodistas, o los ciudadanos dirán, oye, ¿por qué los demás no lo hicieron? Por ejemplo, ¿por qué los demás, teniendo una orden, no desmontaron los subsidios? Yo lo asumí y hoy entrego producto. Yo asumo el ajuste del POT. Yo asumo la legalización de la bendición. Yo asumo con mi equipo el tema de legalización de asentamientos que redundarán para el bien de la comunidad y para el bien del municipio en sus finanzas. Con la presentación que hay en este momento del indicador Ley 617, lo que quiero explicarles a todas las personas que nos escuchan en este momento es que nosotros, ese indicador, pese a tener en el año 2020 COVID-19, 2021 COVID-19 y 2022 COVID-19, que aún tenemos vigente la emergencia de salubridad pública en nuestro municipio, lo que quiero mostrarles es que desde el 2013 hasta el 2021, aquí hay que hacer una, digamos que una explicación con la presentación que hacemos del 2021, es que estos fueron sacados o extraídos por la administración municipal porque este indicador no lo da el municipio, lo da la Contraloría General de la República y sale hasta en el mes de junio lo que está presentado en el 2021. Nosotros lo calculamos y está alrededor del 66%. Es decir, por ser de categoría segunda, nosotros no nos hemos pasado el 70% y ustedes ven ahí el comportamiento desde el año 2013 hasta el 2021. Lo que quiere decir que nosotros hemos sido responsables en el manejo de los ingresos corrientes de libre destinación frente al gasto, que son situaciones también que ha enunciado la Contraloría Departamental en su informe final. La siguiente diapositiva básicamente es explicarles cuáles son esos logros que nosotros en materia financiera hemos, digamos que como resultado de todo lo que se planteó el año pasado, pues ya lo mencionamos, liquidación de Ceiba por más de 2.400 millones de pesos aproximadamente. Se realizó el desarrollo de la ventanilla única empresarial y todo esto que les estoy diciendo es precisamente para el fortalecimiento a las finanzas públicas de ese proyecto de inversión que hoy maneja la Secretaría de Hacienda. Entonces, nosotros fuimos escogidos a través de un programa del Ministerio de Industria y Comercio o del Interior, por medio del Ministerio del Interior. Y dentro de esas ciudades capitales, el municipio de Yopal, junto con todas las redes de cámaras de comercio del país, obviamente la nuestra no se quedó atrás,
hicimos un desarrollo y hoy ya tenemos nosotros, digamos que en línea identificados cuántos nuevos contribuyentes en industria y comercio hay. Entonces, ya el contribuyente no tiene que acercarse a la administración municipal cuando hace apertura de su establecimiento de comercio o de su actividad, llámese comercial, industrial o de servicios. En la misma Cámara de Comercio queda la inscripción en el RITI, que es el Registro de Identificación Tributaria de Yopal, haciendo un símil, el RUT que tenemos todas las personas naturales. Entonces ya no se tiene que acercar acá y nosotros ya tenemos en línea identificados desde el año pasado más de 1000 nuevos contribuyentes en industria y comercio, que por cierto, el día 20 de este mes, es decir, el viernes, se vence, porque nosotros corrimos en 2 oportunidades por digamos que por las situaciones que se presentaron y se suscitaron al inicio de este año respecto de las modificaciones al estatuto tributario en la vigencia 2020 y 2021. Entonces, básicamente, pues eso nos permite tener una automatización y simplificación en los trámites que ya hoy una persona desde la Cámara de Comercio, nosotros ya lo tenemos identificado, y al cierre de la vigencia 2021 casi 800 nuevos contribuyentes y hoy ya tenemos más de 1000 nuevos contribuyentes identificados en línea. Entonces es una situación que pues fortalece de alguna manera, y seguramente la nueva administración, y el reto es tener vigente esa ventanilla única empresarial, que nosotros ya la tenemos completamente desarrollada. Con respecto a los alivios tributarios, ustedes saben muy bien que nosotros adoptamos, o mejor, dimos aplicabilidad al decreto 678 del 2000, por allá en su artículo 7º, donde establecía la exoneración del 80%, el 20% del capital y el 100% de los intereses y sanciones. Entonces nosotros logramos recaudar alrededor de casi 14.000 millones de pesos en el año 2021, y con el acuerdo 032 de 2020 otorgando unos alivios tributarios, por allá en el artículo 404 lo establecía, logramos también alrededor de unos 13.000 millones de pesos, si no me equivoco en este momento, cifra que podemos cotejar. Dentro de ese proceso de transformación digital, que lo mencionaba hace un momento, nosotros hemos hecho, o la administración municipal a través de la Secretaría de Hacienda, ha hecho acercamientos con la banca privada, lo que ha permitido también tener una serie de situaciones donadas. Igual nosotros hicimos una gestión de unos desarrollos que hoy están utilizando los mismos contribuyentes a través de las plataformas y pueden hacer sus pagos de los tributos en línea. Entonces nosotros hoy ya estamos, obviamente seguimos en ese mejoramiento continuo, y ya tenemos desarrollado hoy el 100%, no ha salido a producción la herramienta, pero esperamos que para el próximo año ya, y una vez socializado este año, para no generar ningún tipo de situación en la presentación y pago de las declaraciones tributarias, lo que hicimos fue pararlo ahí, pero la firma electrónica ya es un hecho en la declaración privada de industria y comercio. Entonces ya hoy el contribuyente o las personas que van a pagar no tienen que bajar la declaración, firmarla y subirla nuevamente, sino ya se hace tal y como hacemos la presentación de nuestra declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por otra parte, tenemos en un 45% desarrollado la APP, una APP donde le va a permitir a través de su celular poder pagar el impuesto de industria y comercio y el predial. Son situaciones que van a quedar este año. Entonces estamos en ese mejoramiento continuo. Ya lo mencionaba por acá el doctor Blas sobre esos pasivos contingentes. Las demandas en contra de la administración superan los 100.000 millones de pesos a la administración municipal. Entonces es una situación que hoy, con mucha responsabilidad, y se dejó como meta producto para la Secretaría de Hacienda, crear el fondo de contingencias, que no es más que tener un sistema de ahorro para esas posibles situaciones que se nos puedan presentar a futuro. Hoy ya está funcionando, está financiada con un porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación,
con un tema de venta de activos y otras situaciones que ya hoy están por acuerdo, y existe el fondo de contingencias, que es una herramienta supremamente valiosa que nos da mucho más organización y le da la garantía a todas las personas que nos escuchan y ustedes que son los que pagan y que pagamos los tributos, que efectivamente se está dando con mucha responsabilidad el manejo de esa fuente tan importante que son nuestros ingresos propios. Y por último, ¿qué es lo que nos espera? Entonces, ya lo mencionaba, este año se debe hacer una actualización catastral para mejorar financieramente, porque hoy están demandando, ya lo hablaba el señor alcalde y la doctora Sonia Ruiz, que están en ese proceso de legalización de asentamientos humanos, y que tenemos también por otro lado, producto de un convenio que se hizo el año pasado, más de 1.200.000 metros cuadrados que no están en la base catastral, que le van a permitir fortalecer ese impuesto, esa fuente específica como es el predial. Entonces, la inversión privada en vivienda, de la que hablaba el señor alcalde, que van a existir unas inversiones importantísimas por parte del sector privado, que nos va a fortalecer también predial, industria y comercio, el mismo terminal de transporte que ya en unos días se va a colocar la primera predia, la piedra de la construcción de ese terminal de transporte, el reglamento interno de cartera que ya hoy está funcionando, que básicamente es para evitar todo el tema de prescripciones en cobro coactivo, la firma electrónica de la cual ya hablé en las declaraciones privadas, la APP que también ya hice mención, y necesariamente debemos hacer nuevamente una actualización a nuestro estatuto tributario. Entonces, ahí, ¿qué se tiene contemplado? Primero, por un lado, lo que siempre el señor alcalde y comprometido con la Universidad Pública de Yopal, nosotros estamos en el proceso de exonerar por predial a 2 predios de la Universidad Unitrópico, y estamos trabajando en ello un tipo de, digamos que, de actualización al régimen preferencial para industria y comercio, de las cuales pues nosotros somos conscientes y se han identificado alguna serie de situaciones. Entonces, yo le quiero dar el uso de la palabra al doctor Blas para que termine de redondear todo esto que nosotros hemos mencionado respecto de ese, digamos que de esos antecedentes que se deben tener en cuenta. Recuerden que hablamos sistemas de información, recuerden que hablamos de situaciones y circunstancias que nos tocó corregir iniciando en este periodo de gobierno para poder y asumir con recursos propios, es decir, con la plata que pagan cada uno de ustedes y nosotros, nos tocó asumir esas deficiencias de administraciones anteriores para que no existiesen suspensiones de giro, sobre todo para la canasta educativa. Entonces, esas son circunstancias. Le cedo la palabra al doctor Blas y dispuestos a lo que ustedes nos pregunten. Muy buenas tardes para todos los periodistas, para todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión, para todos los compañeros acá de la administración municipal. Hay un tema que es el que nos ha, digamos, de alguna manera inquietado, y es la terminología que se está utilizando en los medios. Y es que da la sensación al reportar y tomar el informe de la auditoría, de la Contraloría, porque la Contraloría lo que dio fue una opinión negativa a los estados financieros y contables. Esa opinión negativa está basada en varios componentes. Un componente es el tema presupuestal, otro componente es la parte de los estados financieros o los balances, ¿sí? Otra parte es la gestión y el seguimiento a la inversión que hace el municipio, y eso lo divide en varios valores. Pero para darles, por eso digo yo, es que le dieron en la connotación, es que el municipio se rajó. No, el municipio no se ha rajado. Ha habido una opinión de la Contraloría por la información que utilizó para evaluar.
Y dependiendo de todas las variables que se utilizaron para calificar, nos dicen, se rajaron por la situación, como lo están diciendo ahí en la noticia, la opinión negativa es por los balances y por la información de los estados financieros. ¿Y de dónde se originó eso? Ya lo han recalcado, que venimos con un atraso en la actualización del sistema de información, no desde el 2017. Flash fue un sistema de información que lo contrató el municipio más o menos entre 1997 y 1998. Y que llegó un momento dado, alguna administración dijo, yo no sigo pagando la actualización. Y el contratista, en todo su derecho, dijo, yo no tengo la obligación de actualizar el sistema. Y resulta que las administraciones, en las entidades públicas, el manejo de la información y el manejo financiero y el manejo presupuestal está regido por normas. Normas que constantemente se viven actualizando. Y que si no actualizamos los sistemas de información, ¿qué pasa? Quedan obsoletos. Y eso le sucedió al municipio de Yopal más o menos desde el año 2012 empezó a quedar obsoleto su sistema de información. Pero vino a colapsar realmente sobre el 2019, que ya definitivamente el sistema tocaba operarlo manualmente y no daba para manejar toda la información que requiere manejar un municipio con las características de Yopal, que es unas características completamente atípicas. Y me voy a referir de una vez por qué. Si ustedes analizan desde cuándo el municipio de Yopal o Casanare entró a ser una zona de importancia petrolera, estamos hablando de más o menos desde 1982. Unos estudios que sacó Fedesarrollo por allá en el año 2002 logró hacer un análisis que el municipio que más creció en Colombia y en Latinoamérica fue Yopal, por encima de Bogotá. Y aún así vino la época difícil de desplazamiento de la gente y por eso Bogotá empezó a ganar espacio en ese sentido. Pero nosotros tampoco lo hemos perdido. Seguimos creciendo a unos índices muy altos y se nos agregó ahora el fenómeno de la migración venezolana hacia Colombia, y Yopal ha sido una ciudad también utilizada para ese fenómeno. Entonces todo eso hace que de alguna manera todos los sistemas de información y la complejidad de administrar sea complicada. ¿Qué pasa en el 2019? Se contrata un sistema de información y ese sistema de información no dio la talla. Y entonces nos toca entrar en otra etapa, que es cómo solucionamos el problema. Y todo eso sumado, si uno mira los balances y los estados financieros, no tienen mayor diferencia entre lo que pasó en el 2015-16 al 2021. Y entonces uno se pregunta, entonces la opinión de esos años, ¿qué pasó? ¿Sí hubo opinión positiva? ¿Sería que esos sistemas de información sí eran más consistentes y era real y verdadera la información como nos lo están calificando en el 2021? Yo respeto mucho si es la Contraloría y él dio su opinión y es cierta su opinión, no podemos negarla. No hay coherencia en la información, es cierto. Nadie está negando eso, esa es una opinión negativa. Pero tampoco podemos decir que fue que el municipio se rajó en el 2021. Ya demostramos, y quisiera que me devuelvan la gráfica del déficit, porque ese es uno de los grandes inconvenientes que nos han hecho escándalo, porque piensan que es que el déficit fue el que generó la opinión negativa.
No es cierto. La opinión negativa nos la generaron la información de los balances. Si fuera tan cierto eso, desde el 2014 venimos en unos niveles por encima de los 10.000 millones de pesos con déficit fiscal, que esa es la otra claridad que hay que hacer. Porque ya he escuchado también en los medios, no, es que el municipio tuvo un déficit de 10.000 y pico de millones en el 2021. No. El déficit fiscal del 2021 está en 4.600 853 millones. Para las personas que no manejan este tema, el déficit fiscal no es el manejo presupuestal completamente dicho. Lo que me da la información presupuestal es de un periodo. ¿De cuánto es el periodo de un presupuesto? De un año. Pero el déficit fiscal es una situación acumulativa en el tiempo que me arrastra toda la situación de todo mi comportamiento. Ese es el déficit fiscal y esos son los 4.800 millones de pesos. ¿Por qué el Contralor tiene toda la razón cuando ahora en su entrevista opinaba? Es el producto de unos rezagos de años y años atrás. ¿Sabe cuánto valían los pasivos exigibles que incidieron en el resultado o en el manejo 2021? Más de 10.000 millones de pesos que se debían financiar con ingresos corrientes de libre destinación, pasivos que venían desde el año 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Y eso qué es? Esos son rezagos de años anteriores. No es producto de un año ni de una administración específica. Uno, para calificar si un municipio realmente es sostenible financieramente, la ley nos dotó de 3 leyes que están vigentes hoy. Una es la ley 617 del año 2000, y que para calificar la sostenibilidad financiera de un municipio categorizó los municipios en Colombia, categorizando los distritos, los municipios de categoría primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Nosotros, Yopal, y se categorizan por varios factores, por población, por la capacidad de generar ingresos propios. ¿Sí? Nosotros en el año 2016 y 17 fuimos categoría primera, porque el volumen que me daban, el monto de salarios mínimos legales mensuales vigentes, de acuerdo a mi recaudo del año anterior, me daban para ser categoría primera. Pero hubo unos fenómenos que incidieron en este déficit y nos bajó de categoría. ¿Y cuáles son esos fenómenos que no son inventados ni que los podemos imaginar ni esconder? ¿Cuántos años llevamos siendo productores de petróleo en el Casanare? Más de 35 años. ¿Qué hizo la explotación de hidrocarburos en el Casanare? Hacer una zona dependiente económicamente del sector de hidrocarburos. ¿En qué eso éramos dependientes? En generación de servicios, en transporte, hoteles, turismo, todo ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa en el 2015? Que ahí se refleja, y 2016, y le voy a dar los datos, que los precios del petróleo cayeron por debajo de la franja de los $40. ¿Qué repercusión tiene en la economía? Que se contrae la actividad del sector. Y al contraerse la actividad del sector nos afecta directamente nuestra localidad. ¿En qué? En que tengo que cerrar empresas de servicios, empresas de transportes, una cantidad de economía que giraba alrededor de la economía. ¿Y en qué le repercute al municipio? En que no tiene contribuyentes de industria y comercio, y por eso
lo decía el secretario de Hacienda, llevamos más de 10 años casi que con un comportamiento lineal con el impuesto de industria y comercio, y resulta que el industria y comercio es el 50% de mi ingreso municipal. Miren la repercusión tan grande. Por eso cuando se genera esto y otros eventos que se le sumaron ahí, se genera ese déficit, duramos 5 años para poderlo subsanar. Ahí está la gráfica. Eso no fue gratuito. Y tocó trabajar muy duro. No solamente a esta administración, a las otras administraciones les tocó trabajar duro para empezar a compensar ese valor de déficit. Y cuando estábamos saliendo, cuando encontramos esa grafiquita amarilla ya, nos llegó el famoso COVID. ¿Y qué fue lo que hizo el COVID? Nos mandó para la casita a todos. ¿A ustedes los mandó para la casa? ¿O no? Y si nosotros vivimos de industria y comercio, ¿qué nos pasa? Pues que las finanzas bajan. Por eso el gobierno nacional, de manera sabia, votó unos instrumentos legales, porque previó, aunque no hubo ningún economista en el mundo, me atrevo a decirlo hoy, que haya tenido la capacidad de medir el impacto fiscal que iba a generar el COVID. Nadie lo ha podido medir, porque cada ciudad es distinta, cada localidad es distinta, cada país es distinto. Cada país tenía un aparato productivo distinto. ¿A nosotros nos afectó? Claro que nos afectó. Los esfuerzos que se han hecho son grandes para poder dar estos resultados. Pero que hoy se nos venga a decir que nos rajamos, no. Yopal tiene salida, como le decía el alcalde, y aquí el señor secretario ha dicho de una cantidad de instrumentos que van a mejorar las finanzas para los que vienen. Entonces no es tan cierto eso que nos están diciendo. ¿Que hay debilidades? Sí, hay que reconocerlas. ¿Que teníamos un desorden en la información? También hay que reconocerlo. Pero no por eso el municipio es inviable. Y si no, hoy el sector financiero no nos estuviera prestando plata, ya nos hubieran llamado a planes de desempeño. ¿Qué está pasando en el municipio? Estamos respondiendo sanamente con nuestros compromisos. Este déficit, mire, estos duraron 5 años para subsanarlo. Este que tenemos lo tenemos que subsanar este año. En un solo año, y lo vamos a subsanar. Porque tenemos herramientas para hacerlo. Y porque sabemos para dónde vamos. ¿Que hay que arreglar el sistema contable? Claro que sí. Hay que hacerlo. Y el sistema de información que se está montando tiene que llegar a eso en el menor tiempo posible, a tener unos balances claros, concretos, fehacientes, con información de alta garantía. A eso tenemos que llegar. Entonces no es para armar de esa opinión negativa de la auditoría y la Contraloría una situación de caos, de que es que estamos en un caos financiero. No, eso no es cierto, bajo ningún aspecto. ¿Estamos trabajando duro? Sí, nos demandó trabajar muy duro. La pandemia, hay que reconocerlo, nos ha hecho triplicar esfuerzos. Nos ha tocado ser creativos para poder fortalecer las finanzas. No hay duda de eso. No sé si sea necesario algo. Simplemente, espérame, quiero hacer alusión a una situación que me parece, por lo general no actúo de esa manera, pero me veo obligado en este momento a hacerlo. Ustedes consideran que un concejal opine, y me agrada que esté escuchando y que nos esté escuchando, pero el concejal Leonardo Infante acaba de publicar, y no está ofendiendo al alcalde ni me está ofendiendo, eso hay que dejarlo supremamente claro, pero sí está ofendiendo al trabajo que desempeña el doctor Blas y todas las personas que están acá atrás. Está diciendo puras patadas de ahogado, bruto para el presupuesto y malo para la planeación. ¿Ustedes consideran que un concejal de Yopal en este momento esté publicando en sus redes una situación de esas, que me parece supremamente delicado que lo haga
Cuando nosotros hemos ido responsablemente a la corporación y él, que pertenece a la Comisión de Presupuestos, lo digo con toda propiedad, ni un solo argumento da para controvertir lo que nosotros decimos. Y se ausenta cuando es plenaria para poder aprobar los proyectos que por iniciativa la administración pasa. Entonces, me parece supremamente delicado que un concejal haga ese tipo de apreciaciones cuando no se presta para el debate, que existen los escenarios para poderlo hacer, y me parece muy delicado, sobre todo con las personas que están detrás mío. Entonces, quería hacer esa anotación. Hoy Yopal no merece una característica de ese concejal, tengo que decirlo así abiertamente. Y espero que cuando vaya al Consejo, y los invito a todos ustedes, para que se den cuenta cuál es la clase de debates que ese concejal da a las iniciativas que presenta la administración municipal. Ahora sí, por favor. Bueno, damos paso a la primera pregunta de Dinámica Regional, don Hernando Villalobos. Señor secretario de Hacienda del municipio de Yopal, buenas tardes. Cuando se dicen que los contribuyentes pagaban los impuestos y el municipio no sabía quién le pagaba, y teniendo en cuenta que los presupuestos se elaboran con proyección en la nueva vigencia con base en el comportamiento que han tenido los diferentes rubros en la vigencia inmediatamente anterior, si habían 38.000 millones de pesos no identificados, ¿cómo se afectó, cómo impactó el recaudo de la vigencia nueva, esos 38.000 millones no identificados? Si a diario, dice usted, secretario, 100, 120 personas llegaban a decir por qué me están cobrando lo que ya pagué con los respectivos soportes de pago. Muy buena pregunta, y tengo que responderle de la siguiente manera, y ya lo explicaba el doctor Blas. La situación fiscal en cada una de las fuentes de financiación son determinadas por una serie de situaciones. Cuando usted habla, o cuando hablé de los 38.000 millones, también arrastraba valores de años anteriores. Nosotros no afectamos, por eso cuando expliqué el tema de cuál fue la apropiación inicial en ingresos corrientes de libre destinación, que eran 89.000 millones de pesos, se contrataron, es decir, Hacienda expidió registros presupuestales por valor de 83.000. En la ejecución de ingresos mostramos 73.000 al cierre de la vigencia 2021, y en ese cierre de esos 18.000, y por eso le decía al mismo concejal Leonardo Infante y nunca entendió. Entonces, donde él simplemente apreciaba que la situación fiscal estaba dada por el comportamiento de los ingresos, es un indicador, sí, que nos da el punto de partida para mirar cómo vamos en el comportamiento del recaudo. Pero cuando hablé en el consejo que eran 18.000 de la vigencia, pues en ese proceso de cierre logramos identificar y afectó la fuente de financiación e ingresos corrientes, y por eso hoy no tenemos sino 4.860 millones, algo así lo presentamos en la diapositiva para la vigencia fiscal 2021. Siguiente pregunta, Prensa Independiente, el periodista Ricardo Collazo. Bueno, hemos escuchado ya por poco más de una hora lo eficiente que ha sido la administración en temas fiscales, y pues los más pobres lo han sentido con el pago de 8 VT. Pero vamos al tema puntual de esta administración. Miremos el contrato 1215 del 2021, que habla del ajuste del famoso POT. Sucede que hay unos desbalances, según dice la Contraloría, y en la cual plantea que no corresponden las personas que estaban contratadas con las personas que pagaron seguridad social. En ese orden de ideas, la Contraloría dice que tendría fallas, incluso hasta penales, porque plantea hallazgos administrativos, fiscales y penales, porque se había pagado unas actas parciales sin que eso se cumpliera. Eso con respecto a ese primer contrato. Y el otro contrato es el 1626, que es el suministro de paquetes nutricionales de emergencia para los más pobres, señores. Es un contrato por 199.394 millones de pesos, en los cuales está planteando la Contraloría que no coinciden las planillas. Quiere decir que no se puede demostrar que esos contratos, que esos mercados fueron definitivamente entregados. Y más adelante en las observaciones que pone el municipio, pues no se plantea absolutamente ninguna solución al respecto.
Este tema, con respecto a otros proyectos también que hay, en los cuales hay diferencias de 61 millones de pesos para los adultos mayores. Eso es de esta vigencia, secretarios. Eso no es del año pasado ni de otros temas, es de este año y es responsabilidad de esta administración. Y una última pregunta, con respecto a los desembolsos que se han hecho del préstamo, ¿cuánto se desembolsó para el terminal de transportes y cuándo se desembolsó? Muchas gracias. Bueno, acá tenemos las dos secretarías implicadas en el informe de auditoría, por eso es informe de auditoría financiera y de gestión. Está haciendo usted alusión, señor periodista, a los de gestión, que en efecto si hay un hallazgo penal, inclusive Hacienda también tiene un hallazgo penal por el déficit que nosotros acabamos de explicar en la fuente de financiación ingresos corrientes de libre destinación. Pero porque pues usted hizo alusión al tema del régimen preferencial, pero yo les voy a decir algo y una situación que se nos presentó, porque la Secretaría de Hacienda ha ido asistiendo, si ustedes se han dado cuenta, a los 11 corregimientos. Ya hemos visitado de esos 6, Lady, 6 corregimientos de los 11, donde hemos llevado a la Secretaría de Hacienda a entregarle esa oferta institucional. Y dentro de ese ejercicio nos pasó exactamente en Morichal, pues la persona decía, es para que ustedes tengan en cuenta también, yo obviamente no me estoy excusando como administración, sé que debemos hacer unos ajustes al régimen preferencial, pero ustedes consideran justo, y se lo preguntábamos a la señora contribuyente, es que yo pagaba por industria y comercio 40.000, 30.000 pesos, algo así nos dijo. Ustedes consideran, la pregunta es, ¿ustedes consideran que tener pavimentación de vías, llevar salud a Morichal, porque ya hay un puesto, un CAP, está ya un centro de atención prioritario en salud, recientemente abierto, ustedes consideran que una contribuyente que tiene un negocio obviamente pequeño, pero me decías que tengo 10 mesas de billar? Entonces, yo estoy dando simplemente un ejemplo y no me estoy excusando. Nosotros presentamos una iniciativa, fue aprobada la iniciativa y eso no viene del año pasado, viene desde el 2020. Y seguramente habrán los espacios para discutir del tema, porque no viene a colación el tema, pero seguramente cuando pasemos esa actualización en el Consejo Municipal, pues espero tener mis colegas contadores presentes para discutirlo, tener presentes las universidades para discutirlo también, las agremiaciones, y es una convocatoria que hacemos desde ya para que asistan y no estén manifestando en diferentes escenarios, incluyendo los medios de comunicación, que nosotros no socializamos lo que se hace con respecto a las actualizaciones al estatuto tributario. Y el tema del desembolso, porque me atañe responsabilidad de darles respuesta, ya ahorita seguirán mis dos compañeras para explicar qué fue lo que pasó, tanto acción social como planeación, pero el año pasado, doctora Gloria, usted tiene la fecha exacta de cuándo hicimos el desembolso de los 1.800 millones de pesos al terminal de transportes, y en qué fecha. El desembolso se hizo de parte tesoral de 1.800 millones de pesos como primera parte del aporte que hacía la alcaldía para la sociedad que se constituyó para la sociedad de economía mixta. ¿En qué fecha? ¿Me está preguntando? Exactamente, el día del desembolso lo tiene tesorería, ya preguntamos. ¿Y cuántos intereses han pagado hasta el momento por esa plata? Nosotros tenemos unos, digamos que ¿cómo se llama eso? O sea, las condiciones del crédito es que tenemos un año de, ¿cómo es el doctor Efren? ¿Un año de periodo de gracia o 2 años? Un año de periodo de gracia, es decir, todavía no estamos. ¿Y interés cuánto hemos pagado a la fecha de eso? 136. Pero por todo lo que han desembolsado, no solamente de los 1.800. Listo. Entonces, doctora Sonia y doctora Silvia. Gracias, doctor Mauricio. Frente a la pregunta de los hallazgos del contrato 1215, me permito manifestar
que este es una consultoría, su ejecución a la fecha, su ejecución presupuestal está en el 11.8%, una primera acta presupuestal para tener en cuenta, para que no vayan a malinterpretar la información. Estamos dentro de los hallazgos de la Contraloría y realizamos la revisión. Es un proyecto, una consultoría que está en ejecución. Esta consultoría tiene una interventoría técnica, administrativa y financiera. Ya se realizaron los requerimientos porque pues ellos son los que certifican y avalan todo el proceso de ejecución para eso se contrata la interventoría. Está ya en proceso, se les hizo el requerimiento por parte de la oficina jurídica y estamos en el proceso de plan de mejora. Pero aclararle que es una consultoría que está en ejecución y solamente tiene un pago que equivale al 11.8%. Está en suspensión, teniendo en cuenta que existe un producto muy importante que es las unidades de planificación rural, que fue aprobado el 27 de abril y por eso fue suspendido y está en etapa de suspensión. Gracias. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias como siempre por la compañía que hacen a la administración municipal y poder llevar el mensaje a toda la ciudadanía. Cuanto al hallazgo del contrato 1626, primero pues hacer precisiones sobre la manera en que nos expresamos, ya que como lo manifiesto pues son ustedes multiplicadores de la información y realmente el hallazgo apunta es a la formalidad de las planillas, teniendo en cuenta que existen los 2.800 registros de aquellas ayudas humanitarias que se entregaron para toda la población, ya que fueron unas ayudas que fueron distribuidas en el marco de la pandemia, que como todos ustedes saben, pues afectó a todas las poblaciones. Es un contrato que viene del año 2020 en el marco del Plan de Acción COVID de 2021 y que realmente pues el hallazgo está en la formalidad de algunas de las planillas, haciendo claridad que existen todas ellas y que se manifiesta por medio de estas planillas pues la entrega de cada una de estas ayudas humanitarias. Bueno, sigue en turno para preguntar Oscar Méndez de Radio Noticias Casanare. Muy buenas tardes. Nos imaginamos que la implementación del sistema universal online obedece a esa vulnerabilidad de la información que se tenía en la parte fiscal. ¿Cómo se está trabajando para reconstruir esa información? Porque nos inquieta que es vulnerable, no se ha podido establecer con veracidad toda esa información. ¿Cómo se está trabajando para que ese ciudadano del común tenga la certeza de que esa información es la veraz y la que realmente se tiene y la que tiene que tener la Secretaría de Hacienda y la Administración Municipal? Muchas gracias, Oscar, por la pregunta. Sí, en efecto, nosotros hoy es una realidad que no podemos ejercer fiscalización en industria y comercio para los años 2019 y 2020. ¿Qué estrategia tiene hoy la administración? Dado que en múltiples ocasiones hemos solicitado mesas de trabajo con el dueño del sistema de información anterior para que nos entregue la información. De hecho, una de las circunstancias es que la entregó, pero no ha sido descifrada por parte del municipio. Es decir, hoy el municipio no ha podido hacer lectura de esas bases de información de las vigencias 2019 y 2020. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer o qué salida? Inclusive la dialogaba con mi equipo de trabajo días anteriores y esta mañana, y les decía, hoy tenemos nosotros a puertas del vencimientos de industria y comercio. Una vez tengamos identificado quiénes nos han presentado y pagado industria y comercio, vamos a tener una muy buena fuente de información. De hecho, doctor Lorenzo, venga y me refuerza un momento acá, o doctora Lady, sobre el particular, más de cuántos nosotros vamos a sacar ahora, más de 2.000, para poder nosotros tener esa base de información. Entonces, como estrategia tenemos que una vez tengamos nosotros en el RIT identificados quiénes son esos contribuyentes, solicitarles esas bases de esa información de la vigencia de 2019 y 2020 a los contribuyentes. Señor secretario, sí, buenas tardes para todos.
Sí, efectivamente tenemos una deficiencia en el sistema de información, como se ha comentado en el transcurso de la rueda de prensa, y eso ha afectado también la gestión de fiscalización de la Secretaría de Hacienda. Eso implica dificultades para poder realizar nuestra función en el control de los tributos y poder determinar que se han hecho los pagos de manera lo que la ley establece y en los términos que contempla el municipio. En este momento, como lo manifiesta el secretario, no contamos con la información de los años 2019 y 2020. Eso implica pues que la información que reportaron los agentes retenedores a través del sistema de información exógena no lo hemos podido leer, no lo hemos podido consultar. Entonces hemos optado por unas medidas, digamos, extraordinarias, y es acudir a los agentes retenedores para que nos vuelvan a suministrar la información en un sentido de cooperación con la entidad para poder nosotros desarrollar nuestra actividad fiscalizadora y no ver menguados nuestros ingresos, básicamente en el impuesto de industria y comercio. Seguramente el próximo año nosotros tendremos esta situación y la auditoría que nos practiquen el próximo año estaremos explicando y diciendo: nosotros lo advertimos, dejamos la trazabilidad, hicimos lo pertinente para que se acercara el dueño del sistema de información, nos entregara esa base de información, y más adelante pues tendremos algunas circunstancias que asumir, pero estamos dejando absolutamente todo documentado para que a futuro nosotros no tengamos responsabilidad sobre esas situaciones que hoy se suscitan acá y que son muy delicadas. No tener hoy información exógena de los años 2019 y 2020 es demasiadamente riesgoso y se configura en una situación que los entes de control entran a revisar, y seguramente el próximo año tendremos esa situación. Muchas gracias. La última pregunta la tiene Orlando Correa del Diario del Llano. Gracias. Doctor Mauricio, en el informe de la Contraloría, en lo que hace alusión al tema de presupuesto, dice que se puso en peligro las finanzas del municipio porque en el presupuesto se proyectó un reaforo de algunas rentas por 12.500 millones de pesos y que ese reaforo no se recaudó, y que lo peor de todo, que no se recaudó, pero que sí se adquirieron compromisos del 83% de esos recursos. Quería saber si eso es cierto, si efectivamente ustedes pensaron recaudar 12.500 millones de pesos de un reaforo en algunas rentas, no especifica cuáles, pero que eso no se recaudó y que lo peor, que se comprometió. Segundo, con el tema del catastro multipropósito que hacía alusión el señor alcalde, entiendo que el gestor catastral que ustedes eligieron es la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la ciudad de Yopal. Mi pregunta, eso es lo que he entendido y lo que he escuchado. Mi pregunta, si es así, es ¿bajo qué concepto se eligió para que fuera la empresa de acueducto? Porque bueno, nos han hecho saber que hay un contrato para el tema de catastro multipropósito con la empresa de acueducto. No sé si será directamente para que sea el gestor catastral o qué es lo que le están contratando a la empresa de acueducto. Quisiera tener esa claridad. Y finalmente, en el tema del sistema preferencial y en el entendido que usted lo acaba de decir, que están proyectando una modificación al estatuto tributario, sabiendo que hay muchas personas que no han cancelado porque consideran injusto el tema de los 282.000 pesos sí o sí, y entendiendo que el próximo viernes vence nuevamente el plazo, y como se va a hacer una modificación, entiendo que no hay retroactividad, pero bien podría quedar dentro de algún parágrafo que se aplique a partir del momento. ¿Qué posibilidades existen de que esa modificación, no del estatuto, porque seguramente es muy compleja, pero en el tema puntual del sistema preferencial se haga más rápidamente, y que de repente algunas personas este año que consideran que ese pago es injusto
pues no lo hagan si ustedes consideran al revisar que encuentran que hay algunas falencias en este tema. Gracias. Doctor Mauricio, le colaboro con el tema del sí, por favor. Para el tema del catastro multipropósito, Correa, aclararte que en este momento el gestor catastral no está, se hizo con la empresa de acueducto una primera fase mediante un convenio. Este convenio determinaba la entrega de unos productos muy importantes, bases para el proceso de gestión catastral. Esos productos que en este momento ya nos entregó esa consultoría, está, por ejemplo, el primer producto, que es la ortofoto, el ortofotomosaico. Este proceso, este ortofotomosaico ya fue aprobado, se envió a LIGAP y fue aprobado por él. También otro producto muy importante fue la cartografía vectorial. También nos entregaron la cartografía vectorial, que se realizó a 4.000 hectáreas. También otro producto muy importante fue la entrega de los modelos digitales de terreno, que es muy conocido como el DTM. Otro producto fue la información 360, todo el recorrido 360 que se realizó frente a un polígono que se determinó para ese fotomosaico. Y también una plataforma multipropósito, una plataforma en donde se consolida y se maneja toda esa información que ya ha estado dando uso la Secretaría de Hacienda, la empresa de acueducto y la Oficina Asesora de Planeación. Asimismo, dentro de esta consultoría se determinaron proyectos muy importantes, que fue la delineación urbana, el diagnóstico de urbanismo del municipio de Yopal, la modernización de la nomenclatura, que fue aprobada mediante proyecto de acuerdo ante el Consejo, y el mantenimiento de la plataforma. Esos insumos son los que hacen parte de esta primera etapa para poder llegar a la gestión catastral. Aquí nos ahorramos alrededor de un año de este proceso. Ya estamos organizando esta segunda etapa, que es ya el proceso de gestión catastral. ¿Gestor catastral ya está definido quién va a ser? ¿Lo va a hacer el municipio como en alguna ocasión me dijo? No, nosotros aún no somos gestores catastrales por el tiempo y demás temas, no podemos. Estamos haciendo todo ese análisis, estamos visitando municipios con resultados exitosos para nosotros poder determinar quién va a ser. Para responder a las dos otras preguntas, Orlando, que se tuvo en cuenta para realizar el reaforo, que pues está suscitado en el informe final de la Contraloría Departamental, donde hacen alusión al mismo. Nosotros tuvimos en cuenta la cartera, es decir, nosotros teníamos o aún tenemos alrededor de 100.000 o más de 100.000 millones de pesos en todos los impuestos, que eso viene desde hace muchos años anteriores y que nosotros estamos tratando, porque ahí es donde está hoy, y con base también en ese estado de cartera se proyectó el presupuesto de esta vigencia, que oscila a los 98.700 millones, 98.000 algo de millones de pesos por recaudar. Tenemos una meta supremamente alta, pero acá tengo el líder de cobro coactivo que podría dar una mejor explicación al respecto. Pero con respecto a esos 12.500 millones de pesos que usted hace alusión, primero quedó contemplado en el acuerdo 032 de 2020, en el artículo 404, una serie de alivios tributarios que consistían en ¿qué? Entonces exonerábamos el 100% de los intereses y sanciones, y eso estuvo vigente hasta el mes de agosto del año 2021, hasta agosto. Entonces nosotros proyectamos con recuperación de cartera, ya lo mencionaba, en el 2021 nosotros tuvimos una recuperación de cartera de alrededor de 13.000 millones, Gloria, 13.000 millones en todos los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Vuelvo y explico. Nosotros teníamos una apropiación inicial de 89.000 millones, situación que con registros presupuestales, es decir, con la contratación que existió en esa fuente de financiación, 83.000 millones, básicamente eso nos quedó, o sea, y eso hizo que el déficit no fuese aún mayor. Entonces, en las ejecuciones tuvimos 73.000 millones de pesos recaudados, que eso se ven reflejados, pero en el proceso de cierre
que es lo que no han querido entender más de uno, nosotros logramos identificar unas partidas y alrededor de unos 5.000, pero eso fue en el proceso y por eso tan solo tuvimos un déficit de 4.800 millones de pesos. Para complementar la respuesta aquí del doctor Mauricio, el otro tema que se fundamentó para hacer ese reaforo fue el comportamiento histórico de algunos tributos. Por ejemplo, sobretasa a la gasolina. Nosotros le hicimos un análisis de los últimos 5 años y veníamos con un comportamiento contrario a la situación real del crecimiento de vehículos y de la movilidad en Yopal. Algo estaba pasando. Entonces se montó una estrategia de auditoría. Logramos de 7.700 millones que fue el recaudo del 2019 pasar a 9.500, Gloria, de sobretasa a la gasolina. Eso significó casi 2.000 millones de pesos que fueron soporte para hacer ese reaforo. El otro compromiso que también se montó como una estrategia fue hacer una especie de socialización de que las personas que tienen vehículos matriculados en otras ciudades del país, pero que están con asiento en Yopal, porque tienen trabajo, porque tienen negocio, porque tienen empresa, porque están vinculados a alguna actividad económica, les solicitábamos hacer su traslado de la cuenta a Yopal, para que la participación que tiene el municipio, el 20% de ese tributo, fortaleciera ese recaudo. Y logramos incrementar en más de 250 millones ese recaudo de impuesto de vehículos. Entonces, sí hubo fundamento, ¿sí? Lo que pasa es que globalmente, pues, no le colocamos allá un renglón reaforo y que entonces no hubo recaudo. No, está diseminado entre los distintos tributos. La cartera de predial y la cartera de industria y comercio, como lo acaba de expresar aquí el señor secretario. Hubo un incremento y tocó hacer, una de las modificaciones que se hicieron durante el 2021 fue ampliar unos plazos para dar ese estímulo en rebaja de intereses para que el contribuyente se acercara y efectivamente se acercara. Muchas personas hicieron uso de esa herramienta de estímulo para ponerse al día con tributos de predial en industria y comercio. Doctor Gras, pero es que es puntual la Contraloría en decir, proyectaron un reaforo por 12.500, no lo recaudaron, pero sí lo comprometieron. Le estoy hablando, le estoy diciendo, como reaforo no va a aparecer en el presupuesto y no aparece. Está malinterpretando, porque por ejemplo, yo le estoy explicando lo que pasa con la sobretasa a la gasolina. Veníamos con 7.000, montamos un plan que era la auditoría, y eso se lo dijimos en la exposición de motivos del acuerdo. Hicimos el comportamiento histórico de los demás tributos que pensamos que nos podían colaborar. Están desagregados a lo largo del presupuesto, porque no van a encontrar un rubro que diga reaforo. Ahora, sí, ahora, ¿el presupuesto qué es? Una proyección estimada en el tiempo. ¿Cuál puede ser el resultado de una proyección? Yo pongo un punto, una meta, puede estar arriba, que se llama superávit fiscal en la terminología de las finanzas, o puede ser de déficit cuando está por debajo. Muy improbable el resultado que dé exactivo. Casi nunca se da. Pero esos son los 3 escenarios. Ahora, eso no es ilegal. Colombia, ¿sabe cuánto representa el déficit fiscal de Colombia? El 6.5% del PIB nacional es el déficit del país. Y las normas orgánicas lo contemplan. Cuando a uno le dicen elabore el plan financiero, que es un componente del sistema presupuestal, le dicen, al hacer el ejercicio del plan financiero, contenga la totalidad de los ingresos, proyecte los gastos totales, funcionamiento todo, y adicionalmente, si tiene déficit, proyecte el déficit. Y cuando va a hacer el presupuesto del año siguiente, en la norma orgánica le dice, si su resultado fue deficitario en la vigencia anterior, tiene la obligación de incluirlo para cancelarlo. Eso nos lo da la norma orgánica, eso no es invento de nosotros. Son situaciones que se dan en la ley.
Mira, el gobierno nacional cuando apareció la pandemia mandó y pensó en eso. Dijo, oiga, señoras entidades territoriales, seguramente el impacto de la pandemia va a ser tan fuerte que ustedes van a romper los límites legales de los indicadores de sostenibilidad fiscal. Y nos dijo, para el año 21 o 22, y nos da plazo hasta el 23, pueden tener esos indicadores por encima de la norma. ¿Por qué? Porque nadie ha podido medir hasta dónde nos cubre el impacto de la pandemia. Puede ser un año, puede ser 2 o pueden ser 3 o más. Habrá empresas que nunca se recuperan. Pero esa es la situación que nos dejó la pandemia. Entonces son situaciones que esto es un riesgo. Sí, efectivamente es un riesgo, esto hay que reconocerlo, es un riesgo. Y nos arriesgamos. Pero, como lo demostraba el secretario de Hacienda, no, a pesar de que la norma nos permitía subirnos de los indicadores, mantuvimos ese principio de mantener las finanzas por dentro de esos límites. Damos paso a... Sí, me hace falta dar respuesta sin antes no dar el parte de tranquilidad que hoy estamos nosotros presentando una información consistente. Jamás nos hemos, digamos que sobrepasado los límites que establecen los indicadores y pese a que el mismo doctor Blas lo anunció, el mismo decreto 678 del 2000 nos establece que nos podemos, para hablarlo así, de alguna manera volarnos los indicadores y que todo el mundo nos entienda. Hoy nosotros no hemos accedido a esas pretensiones que ha hecho en la norma el mismo gobierno nacional porque sabemos las implicaciones que eso tiene a futuro y quedó demostrado en esta auditoría que no tienen en cuenta esas situaciones y que nosotros no podemos ser comparados bajo ninguna circunstancia a esta administración en términos presupuestales, económicos, financieros, con ninguna administración por la tipicidad de la situación que nos demandó COVID-19. Para responderle a su pregunta del régimen preferencial, es una situación, Orlando y periodistas que se encuentran presentes, que no viene desde ahora, eso viene desde el acuerdo 013 del 2012 con otro nombre. Allá lo denominaban la renta presuntiva. Luego nosotros, en el año 2020, con el acuerdo 032, pues lo que hicimos fue cambiarle la denominación y con la modificación que nos autorizó el Consejo en el año 2021, pues lo que hicimos fue cambiar la periodicidad de presentación. Ahí es donde está el quid del asunto. Y lo que algunas personas y colegas tampoco han querido entender, pero eso está vigente, Orlando, desde el 2013, sí, 1 de enero de 2013 con el acuerdo 012, con el acuerdo 032 está vigente y hoy las personas que están manifestando, pero es que yo el año pasado no pagué, pues ya son morosos en la presentación del pago de sus impuestos y hoy, respecto a lo que usted está preguntando, debe ir una modificación para que empiece a aplicar a partir del 1 de enero del próximo año. Este año no podemos hacer absolutamente nada. El vencimiento, repito, se vence el 20 de mayo, la presentación y pago de la industria y comercio de la periodicidad anual. Tenemos una última pregunta. Amparo Acuña, de Prensa Llanera. La aplicación del pago catastral, ¿lo tienen proyectado ustedes a partir de cuándo y más o menos cuál sería el porcentaje de recaudo que tendrían para el municipio? Pues es una situación que la actualización catastral, que es lo que le entiendo, que se va a realizar este año, nosotros la vamos a hacer de manera progresiva, o sea, es decir, no va a impactar en todo el universo de contribuyentes que ascienden a más de 80.000 contribuyentes por concepto de impuesto predial unificado. Lo que quiere decir que una vez hecho el proceso este año, donde vamos a afectar obviamente los predios o lo que ya se tiene identificado, que lo enunciaba el señor alcalde,
que hay contribuyentes que siguen pagando como lotes y hay ya inclusive propiedad horizontal ya funcionando. Entonces, eso está identificado y entran a pagar. Lo otro es que en el acuerdo del año pasado se dejó suscitado un tema para cuando la administración empiece a hacer legalización de esos asentamientos humanos, nosotros poder entrar y tener la herramienta de poderles cobrar. Ya esa situación está reglamentada por la Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría de Hacienda, y obviamente cuando se empiece todo el proceso de escrituración ya tenemos la herramienta tributaria para entrar a cobrarle el impuesto a los que están ubicados en los asentamientos humanos. De esta manera